que empiezo con la pregunta del cajón al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. ¿Cuánto le cuestan al país los racionamientos eléctricos? ¿Qué tal, Juan Javier? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial aquí a todo el panel y lo más importante para todos los seguidores y radioescuchas de Radio Centro. Contarles que todo tipo de racionamiento siempre va a tener un impacto en la productividad y en la producción económica del país. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hacemos es trabajar velando por las finanzas públicas. Recordemos que es el Ministerio de la Producción el que maneja la producción del sector privado. Habiendo dicho eso, tenemos los datos históricos donde racionamientos en tiempos pasados, en gobiernos, administraciones anteriores, costaron por encima de 1.500 millones de dólares. Entonces tienen eso como un dato referencial. En todo caso, lo positivo dentro de una situación muy desafiante es que el propio presidente de la República, como es de conocimiento para la ciudadanía, el fin de semana pasado pues viajó y de una manera acelerada consiguió una solución donde ya los racionamientos serían más parte de algo que queda hacia atrás y no como se pensó en un principio. Entonces, lo importante desde el punto de la economía y las finanzas públicas es el impacto en la recaudación, porque al final del día en finanzas tú lo que estás manejando es el presupuesto general del Estado, no el presupuesto del sector privado, y lo que te está impactando es cuánto eso te va a golpear en la caja fiscal, y ese es el monitoreo permanente que estamos haciendo. Pablo, al comenzar el año el objetivo del gobierno era cerrar con un déficit máximo de 1.500 millones de dólares, pero obviamente será mucho más. A ver, dos cosas. Primero, cuando hicimos el plan económico para 4 años, tenías 3 años de déficit y el último año, en el 2025, tenía superávit. Ese era el plan original. Evidentemente, esto se trastoca en el momento que el gobierno de 4 años se tiene que dar en 2 años. Ahora, hago un poquito de memoria. Este mismo año, 2023, y todo el año 2022, lo que la gente decía es, oiga, abra la mano, gaste más, gaste más. Entonces, los mismos que te decían, abra la mano, gaste más, son los que te dicen, oiga, ya no gaste tanto. Pero recordemos que gastar más o gastar menos no es un tema de voluntades o de aplastar botones o mover palancas. Es un tema de que lo que está presupuestado tiene que tener una contrapartida en fuentes de financiamiento y a su vez en caja, en liquidez. Y si no tienes la caja, la liquidez, no puedes gastar ni menos ni más. Entonces, siendo concreto, este año hay varias cosas, pero las resumo en 2 que no estaban en el presupuesto. La primera, 700 millones de dólares adicionales que se ha tenido que pagar durante este año por concepto de la parte variable de las tasas de interés de los créditos contratados por gobiernos anteriores. Gobiernos contrataron créditos que tenían un componente variable, como la Fed en Estados Unidos, para paliar la inflación de ese país, subió las tasas de interés, eso te sube las tasas de interés de los créditos variables que tiene el Ecuador, y eso ha significado 700 millones de dólares más. Caja que desapareció, no está, o sea, tuviste que pagar algo que no lo tenías previsto. Y 2, tienes la caída de precio de producción del petróleo, renta petrolera, que en lo que va del año han sido 1.100 millones de dólares. Entonces, números gruesos, 1.800 millones de dólares de recursos que se los quitaste a la caja. Entonces, lo que sea que quieras ver como déficit es única y exclusivamente debido a que hay una plata que no lo tienes. E insisto, ¿no? Muchas veces hay gente que parece que le hace barra al déficit, o sea, te dice, haga déficit, pero cuando tienes déficit, te dice, ¿por qué tiene déficit? Esos cheerleaders del déficit, hay que decirles que esto va en función de la caja. Si tienes menos caja, pues tienes ahí una explicación. Si vas consiguiendo más fuentes de financiamiento, tienes otra explicación. Hay algunos que quieren echarle la culpa a que bajamos impuestos. Recordemos que desde el 5 de julio del 2022, que llegué yo a la fecha, hemos bajado 19 impuestos por 600 millones de dólares, es decir, plata que hemos puesto en el bolsillo de la gente. Pero lo que a alguna gente de la socialdemocracia le molesta entender es que muchos de esos impuestos que hemos bajado, en el momento que los bajamos en el año 2022, por ejemplo, aumentaron la recaudación. Soy preciso, el impuesto a la salida de divisas. Lo hemos bajado del 5 actualmente al 3,5, lo dejaremos en el 2%, pero el año pasado que lo fuimos bajando, el año pasado del 5 al 4, aumentó la recaudación de ese impuesto. Y esto es algo que vuelve loco a los socialdemócratas o a la gente que es muy de izquierda y que está muy ideologizada y que no quiere ver bien los números con claridad. En todo caso, esos son los datos. El déficit fiscal lo hemos venido reduciendo, en números concretos lo agarramos en 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, 8.000 millones de dólares de plata que faltaba, y lo estaremos dejando este año en alrededor de 3.600, es decir, menos de la mitad. Hemos hecho una reducción del déficit fiscal a la mitad, más de la mitad, o en términos porcentuales alrededor del 2,8, 3%. Pablo, buenos días. Justamente tus amigos socialdemócratas, ayer, martes 31 de octubre, Cordes publicó
un boletín que titula "En septiembre el déficit fiscal ya superó la proyección oficial para el año completo", hablando que ya el déficit al mes de septiembre es del 2.7% del PIB y que estaba proyectado un 2.3%, y hace un poco el análisis de lo que tú decías. Ha caído pues los ingresos petroleros, ha caído en un 13% los ingresos tributarios comparado al mismo mes del año pasado. Repito, yo no estoy leyendo las cifras que ellos ponen, y a su vez ha subido los egresos. Tienes pues aumento en un 37% de los intereses, en sueldos 7.1%, transferencia corriente 8.4%, etcétera. Y pues por ello critican este tema de que se ha anunciado, no sé si oficialmente o no, se especula de que va a haber una preventa petrolera. Entremos a eso. Entonces, hay 3 temas, vamos desglosándolo poquito a poco. Primero, siempre celebrando que exista diversidad de criterios, porque, digamos, los que creemos en la libertad tenemos que no solo creer en la libertad, sino que celebrar cuando hay gente que opina distinto a ti, no solamente cuando opina igualito o parecido. Entonces celebramos esa diversidad. Ahora, el tema es que cuando ya estamos hablando de números, los números son bastante claros. Entonces, hay 3 cosas de lo que mencionas. Lo primero tiene que ver con los recursos tributarios. Entonces, hay 3 errores ahí en lo tributario. Antes, este gobierno puso en funcionamiento aquella ley que hace que, y esto ustedes lo conocen muy bien, que los GATS, el IVA lo puedan retener ellos mismos en un 100%. Entonces, ¿cómo funcionaba antes? Que los recursos recaudados por el gobierno del IVA se los quedaba el gobierno, finanzas, y te los pasaba tarde, mal o nunca al GAT correspondiente. Esto lo sé yo muy bien porque este año, en esta administración, hemos devuelto IVAs que habían sido retenidos por el gobierno en el año 2015. 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, te creo. ¿Ya? Entonces, 7 años atrás. Entonces, ese era el juego. Cogías la plata, te sentabas encima, la usabas y la devolvías tarde, mal o nunca. Como eso ya no se puede, ¿no? Por ley, ya cambió la ley, eso ya no se puede. Entonces, eso te hace pensar de que hay menos recaudación. No, hermano, lo que pasa es que cambió la legislación y esa recaudación ya no está en final. Tú estás comparando peras con manzanas, con 2 cosas que se parecen, que son frutas, porque son distintas. Entonces, es el primer error. Es decir, ya no pasa por la cuenta única, entonces, y ya no se contabiliza, vamos a decirlo así, entonces, pero están en las arcas de los gobiernos seccionales. Correcto, al 100%. Entonces, buena explicación. Eso es un detallito, pero que es un detalle importante. Entonces, están comparando 2 cosas que no tienen comparación. El segundo tema tiene que ver con que en la recaudación tributaria, el del año pasado, que es con lo que están comparando, tenía unas contribuciones especiales, unos impuestos que hoy ya no existen. Entonces estás de nuevo comparando peras y manzanas, porque si hablas de una contribución patrimonial que había y que ahora ya no hay, entonces de nuevo me estás comparando 2 rubros que no son magnitudes comparables. Y lo tercero, simplemente pues hacer el punto de que hemos bajado esos impuestos a la salida de divisas, el RIMPE para 500.000 de emprendedores, bueno, son 19 en total, y eso ha aumentado la recaudación. Evidentemente, en el momento que ya nos bajamos el impuesto a la salida de divisas al 3,5%, al 2%, pues ya no va a recaudar más que cuando estaba al 5%. Pero el hecho de que hayan recaudado más implica de que ha habido un crecimiento en las ventas, porque si tú bajas un impuesto, no vas a recaudar más si las ventas no están creciendo. Entonces, como has tenido ventas que han venido creciendo, en el año 2022 las ventas fueron 228.000 millones de dólares, el valor más alto de la historia del Ecuador, ajustado por inflación, es más alto que el 2019 y que cualquier año para atrás comparable. Entonces, eso es lo primero en la parte tributaria. Luego, ¿qué más nos dicen estos amigos? Que esta plata... Que en el tema de los egresos, sí, se han registrado aumentos en todos los componentes, en intereses, en sueldos, en transferencias corrientes. Sí. Entonces, en el tema de intereses ya un poco lo explicaba, subieron las tasas de interés, entonces tienes que hacer más transferencias por concepto de intereses al exterior. Y lo segundo, para no estar en default, y lo segundo tiene que ver con no solamente los intereses, sino que el gasto corriente, sueldos y salarios. Y aquí la gente se olvida que la norma constitucional tiene un artículo, unas disposiciones transitorias que obliga a finanzas todos los años a aumentar el presupuesto en 0,5% del PIB para salud y educación. Eso este año son 1.200 millones de dólares y son todos los años. Entonces,
cualquier persona que te diga, oye, usted ha subido $1.000 millones el gasto corriente. Sí, claro, pero es lo que está en la Constitución. O sea, me estás, como decía mi papá, yo lo he dicho varias veces, mi papá que era psiquiatra, decía, los problemas de la humanidad se resolverían si la gente se da cuenta que lo que está buscando en un cajón está en otro cajón. Entonces, le estás tratando de echar la culpa, estás buscando algo en un cajón lo que está en otro lado. O sea, no tiene nada que ver con el buen manejo de las finanzas públicas, que la Constitución te obliga a gastar $1.200 millones más. Entonces, yo creo que ahí el análisis es incompleto. Y un poco para rematar, antes de entrar a lo de a la parte petrolero, por ejemplo, esa institución en el año 2017 decía que el déficit sería 9.000 millones y fue 6.000 millones. También en el año 2018 decía que el déficit iba a cerrar en 5%, cerró en 4%. En el 2021 decían que el PIB iba a bordear el 3%, fue 4,2%. Es decir, a veces es como el horóscopo, o sea, a veces le pegan, a veces no le pegan. Está bien, es parte de la libertad de expresión, pero también digamos las cosas como son, o sea, y entrando directamente en el tema de las facilidades petroleras, no tiene nada que ver con lo que se hayan hecho en administraciones del socialismo del siglo XXI. Uno, dos, todo eso lo maneja el propio Petroecuador, son decisiones técnicas de Petroecuador de poder hacer facilidades petroleras y adelantar recursos. Es decir, cuando hacen una oferta, un tender offer, ¿no? Una licitación pública, ponen la posibilidad de que las empresas que quieren comprar el crudo puedan pagar por anticipado, puedan pagar después, y esas modalidades... Pero ahí te hago una pregunta, perdón, a mis compañeros panelistas. Estando ya 20 días, hoy estamos 1 de noviembre, ¿no? ¿Hay alguien del gobierno entrante, ya de la cartera de finanzas, que se haya ya sentado contigo para incluso poder contar con su opinión de este tipo de preventas o licitaciones cuando ya faltan 20 días, o todavía no has, a esta fecha, a esta hora, has tenido ya una reunión con tu contraparte futura del ministerio? Lo que sí hemos tenido hace ya un par de semanas o 3 semanas ya, y es algo importante, fue la reunión de transición, del inicio de la transición. Ya, eso está claro. Con el presidente electo. Y ahí venían las reuniones individuales. De acuerdo. ¿Has tenido esa reunión? Estamos a la expectativa de tener la contraparte en el equipo, en el equipo económico. Pero en esa primera reunión al más alto nivel con el presidente, en funciones, con el presidente electo y con parte de su equipo, hemos podido plantear la hoja de ruta hasta el final. Es lo mismo. Pero siendo la economía, vamos, la parte económica algo de lo más importante, pues a 1 de noviembre no hay contraparte, lo que hablábamos hace un rato. Fernando. Sí, y en el tema este que ha generado comentarios y también ha sido titulares de la prensa ecuatoriana, Petroecuador alista venta spot que compromete, dice, el crudo hasta marzo del 2024. Usted ha estado explicando, hablaba de la facilidad en estas negociaciones y finalmente el oferente es el que va a determinar qué es lo que más le conviene y lo propio quien acepta, en este caso el gobierno ecuatoriano. Si es pago anticipado o contra entrega del crudo. En estos momentos, usted como ministro de Finanzas, que necesita dinero hasta el día en que se vaya, luego será el otro ministro que le va a pasar exactamente lo mismo, más le conviene que se venda con el pago anticipado también. ¿Es así o no? No necesariamente. Primero, estos son operaciones que maneja Petroecuador, no está directa ni indirectamente el Ministerio de Economía. Pero el dinero finalmente va al Ministerio de Finanzas. En parte y en su debido momento. Y digamos, este año han habido 66 millones de barriles de petróleo que han sido prevendidos con facilidad petrolera. El próximo año hay pronosticados alrededor de 24 millones. Y digamos, es algo de todos los años. Eso no tiene nada que ver con la preventa que todos tenemos en la cabeza que hacía el socialismo del siglo XXI y que 10 años después se la seguía pagando, digamos, ¿no? Son cosas distintas, más allá de que nominalmente pareciera que hacen referencia a lo mismo. Entonces, soy un poco más preciso todavía. Cuando Petroecuador, en base a sus análisis técnicos de mercado, de inteligencia de mercado, encuentran empresas que están interesadas en demandar nuestro crudo, salen estas ofertas que son públicas, transparentes, y la gente oferta la cantidad que necesita, oferta por el precio y oferta el diferencial. Básicamente, en esencia, eso es. Y el Ecuador, en este caso, a través de Petroecuador, escoge lo que le genera la mayor renta al país. Entonces, yo mismo no sé cómo
cómo cierran esas operaciones hasta que suceden sobre hechos consumados, pero cuando se dan, ya sea por el lado de una facilidad petrolera, recordemos que el petróleo se lo venden en embarques, entonces no es que esto es un caramelo que lo estás entregando y es chan con chan, sino que poco a poco se va entregando lo que te han comprado, se va despachando lo que te han comprado y en ese tiempo se va pagando. Eso es lo normal, es lo que ha sucedido toda la vida, ¿no? Tal vez alguien tiene alguna fantasía de que esto es instantáneo y que entregas el petróleo en un segundo y en un segundo te pagan todo. No, esto va poco a poco, pero esos recursos van a la cuenta única del Tesoro, van al Banco Central, y en esa cuenta tienen que ir preasignados como la ley manda. Una parte va a la circunscripción territorial amazónica, la Amazonía, otra parte va a los GATS, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, y recién luego otra parte, tiempo después, es lo que se liquida a favor del presupuesto general del Estado, que se utiliza para las cosas que sean necesarias. Entonces, no es un tema automático, no es un tema que lo esté impulsando el Ministerio de Finanzas, no es un tema para este momento, es parte de la normalidad, no tiene nada realmente nuevo la operación que ahorita está haciendo Petroecuador. ¿Cómo le deja la mesa al próximo gobierno de Daniel Noboa usted? Mira, yo te diría que el orden fiscal es un proceso, nunca es un producto terminado, es un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso ahí? Pongámosle números a esas bonitas palabras. El déficit fiscal era 7,7 puntos del PIB, cerraremos con alrededor de 2,8, 3%. Entonces, has bajado la mitad del déficit fiscal. La deuda pública, que vendría a ser el otro indicador que manejamos en finanzas públicas, en mayo del 21 la deuda pública era 61,5% del PIB. Actualmente, o sea, cerraremos en diciembre con una deuda PIB del 55%. O sea, a pesar de todos los desafíos del país, hemos logrado bajar la deuda pública. Eso es algo importante. ¿Cómo se lo logró? Muchas cosas, resumo dos. Una, la renegociación de la deuda con China que hicimos el año pasado, un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares en flujo de caja, bajamos la tasa de interés, aumentamos el plazo, liberamos parte del petróleo que estaba atado. Entonces, eso implicó irse a China y negociar por 9 meses. Todo un parto, se logró un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares con la deuda china. Deuda china, que fue deuda contratada por un gobierno anterior que todos recordamos o no queremos recordar. Y luego el canje de deuda por conservación, que eso lo hicimos este año, tomó casi un año hacerse, pero lo cerramos este año en mayo, y eso le permitió al Ecuador dos cosas. Por un lado, bajar 1.000 millones de dólares de su deuda externa, de los bonos globales contratados por gobiernos anteriores, suman 17.000 millones de dólares, ahora son 16.000 millones de dólares, o sea, lo bajamos en 1.000 millones de dólares, por un lado, y por otro lado, como la motivación fue la conservación, lograr que el mundo genere donaciones por hasta 400 millones de dólares en un fondo a perpetuidad para proteger la Reserva Hermandad. La Reserva Hermandad en Galápagos son 60.000 kilómetros cuadrados digamos, de flora y fauna, donde hay más de 3.000 especies, de las cuales un tercio, como 1.000, son especies endémicas, especies que solamente las puedes ver si estás ahí físicamente en Galápagos. Entonces, el mundo ha pagado por proteger esa Reserva Hermandad. Hay un directorio de 11 miembros, de los cuales 8 son del Ecuador, es liderado por el Ministerio de Ambiente. Entonces, la plata viene de donaciones privadas, pero el board es liderado por el sector público. Entonces, son cosas positivas. Tanto esto es positivo que ha sido nombrado esta operación como la operación financiera del año a nivel mundial, the deal of the year. Y el día 28 de este mes, Ecuador, en el Hotel Ritz-Carlton en Estados Unidos, en la Florida, va a recibir el galardón por haber hecho la mejor operación financiera de conservación de naturaleza de todo el año 2023. Entonces, hace un par de meses nos ovacionaron al Ecuador en el Club de París en Francia. Lo sé porque yo estuve ahí. Hace mes y medio también la misma historia en Santiago de Compostela. O sea, es una operación que todavía el Ecuador no termina de asimilar lo positivo que ha sido. Es la más grande de la historia de la humanidad de esta magnitud. Conseguir bajarte la deuda externa por un lado y conseguir por otro lado poner plata para la conservación de la naturaleza. Entonces, son cosas buenas que nos han permitido, para efectos prácticos, bajar el endeudamiento y decir, oye, el orden fiscal no es un producto terminado, o sea, es un proceso que está iniciado y que quien venga pues tiene que continuarlo, independientemente del signo ideológico. Es el sentido común lo que tiene que primar en la economía, separada de la politiquería. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Una pregunta que seguramente te la va a hacer el ministro entrante, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que el país necesita dinero, eso es obvio, pero está el riesgo país muy elevado y tenemos un cierre de mercados de bonos, ¿no? ¿Verdad? Que está muy claro y que es difícil acceder por obvias razones, ¿no? ¿Verdad?
ya desde el punto ya de salida, y te lo digo pues porque es una realidad, si te toca hacer una sugerencia, una recomendación, es decir, en estos 2 años que le hubiera faltado al presidente Lasso, ¿cómo tú, qué sugieres? O sea, yo sé que es difícil imponer un criterio, pero la idea es cómo el país está necesitado de dinero, y si ante un riesgo país muy elevado y un cierre en el mercado de bonos que no tienes acceso, y más allá que existen los multilaterales y sé que han ayudado mucho por el tema del fenómeno del niño, va a ingresar dinero y está ingresando dinero justamente para paliar esos fenómenos, ¿cómo se te ocurre que el país pueda seguir buscando financiamiento externo para paliar el déficit y cumplir con las necesidades básicas normales de un país como el nuestro? De acuerdo. Mira, te diría 3 cosas. La primera, la plata que estamos dejando contratada, los créditos contratados, para que comiencen a ser desembolsados desde enero del 24. Esto es algo sui generis, pero es algo que corresponde hacerse y lo hacemos con convicción, y porque es parte también del legado del presidente Guillermo Lasso de decir, oye, yo con una credibilidad he conseguido recursos, pero te doy la posibilidad que tú los puedas utilizar. En vez de dejarte solamente deudas, cuenta por pagar, dejarte que raspes la olla, te estamos dando recursos. En total eso suma alrededor de 900 millones de dólares. Estamos hablando plata de la CAF, del BID, del Banco Mundial, de FIDE y de Cooperación Francesa. Entonces ese sería el primer dato. Te estamos dejando 900 millones de dólares contratados en créditos atados a proyectos específicos relacionados a salud, educación, fenómeno del niño, vialidad. Primera cosa. Segunda cosa, me parece que el camino que se inició con la focalización del subsidio del sector industrial camaronero, 250 millones de dólares que iban al sector que vende 7.500 millones de dólares y ahora están redirigidos a la desnutrición crónica infantil, ese camino de seguir focalizando subsidios es el camino que hay que seguir transitando. Esto es facilito de hablarlo, la dificultad está en la ejecución. Obviamente. Lo conocemos nosotros, que somos los que hemos ejecutado una focalización que no ha sido fácil, pero el siguiente gobierno tiene la oportunidad de seguir haciendo. Recuerda que el costo del subsidio, el año pasado fueron como 4.500 millones de dólares, este año serán como 3.200 millones de dólares. Entonces ahí hay tela para recortar, hay espacio. Sería falso que alguien diga que se puede bajar todo, la mitad de eso, porque mucho de eso está conectado a un componente social y es por el problema político de hacerlo. O sea, al final del día, como economista, cualquiera te puede decir elimínalo, pero el tema es políticamente cómo lo ejecutas. Totalmente. ¿Ya? Pero ahí habría un camino. Y luego tú tienes una decisión que hay que tomar, y es la siguiente administración quiere, esto es como una Y, hay un camino que tienes que elegir, con fondo monetario o sin fondo monetario. Entonces, eso es una decisión que hay que tomar, mientras antes mejor. Este fue el gobierno que logró culminar con éxito un programa con el fondo. Eso no había pasado más de 20 años. Entonces ya lo terminamos, perfecto. Ahora, hay la posibilidad de conseguir los recursos que quieres en un combo, en un programa conjunto entre el fondo y los multilaterales. Es decir, los multilaterales que ya te van a dar plata te darían más y el fondo te daría una plata que hoy no te está dando porque no tienes un programa. Ok, pero ese camino, ese billete viene con grillete, viene con salidas al pizarrón y viene con deberes, digamos. Entonces tienes que saber si vas a tener la capacidad política para poder articular eso. Fácil decirlo, difícil ejecutarlo, pero eso es un camino. Y el otro camino sería, no estás obligado a ir al fondo, es una decisión soberana de cada país, pero entonces vas a tener que parar la olla con los recursos internos y con el financiamiento multilateral, más alguna otra operación que puedas hacer gobierno a gobierno. ¿Y la reserva que dice Daniel que va a tomar 1.200 millones? Esa opción, o plan Z, como se ha dicho, requiere un cambio legal, ¿no? El Código Orgánico Monetario Financiero en el artículo 56 lo prohíbe expresamente, entonces habría que cambiarlo en la Asamblea. Tal vez ahí tengan la posibilidad de hacerlo, entonces ese es un camino, pero sin pasar por la Asamblea realmente no se pudiera hacer. Entonces, esos son los caminos, están ahí, cada uno tiene sus beneficios y sus desafíos, y nosotros... Pero muy importantes, la verdad que súper claros. Sí, y nosotros lo que queremos es ayudar pues que esta transición siga siendo clara, transparente y ordenada. El alto riesgo país determina el encarecimiento del dinero a nivel internacional, y esto hemos visto también dentro del Ecuador. Vemos ahí, ha sido reportado por medios de comunicación, que se pagan intereses a quienes tienen depósitos a plazo fijo hasta de 13, de 14%, lo que implica que están asumiendo un riesgo bastante elevado quienes van y ponen la plata ahí. Pero en todo caso, eso es el mercado. Y todo esto se dice porque al haber esa problemática a nivel internacional
por la calificación nuestra, entonces se busca el dinero a la interna. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Hay liquidez? ¿No hay liquidez? Y esto en relación a lo que estoy planteando. Si no viene plata de afuera, la plata interna, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cómo están las finanzas en ese plan? Sí, ahí es clave pues chequear siempre la balanza de pagos y ver cómo está el flujo neto de divisas. Entonces lo importante es que el flujo sea positivo, es decir, que venga más plata de la que sale y que esa plata venga idealmente por inversiones, donde eso es un desafío crónico del Ecuador, porque no es que, es que ahora no hay inversión, no es que antes tampoco había, digamos. Ese es el gran desafío de poder fortalecer la cuenta de capitales, atraer inversiones, por un lado. Por otro lado también tienes las exportaciones que han venido creciendo, y ahí lo que mejor puede hacer un gobierno para contribuir a eso es abrir mercados, y es lo que ha hecho este gobierno, liderado por Guillermo Lasso, con la cartera de producción, que es quienes se encargan de eso, para firmar acuerdos de libre comercio con China, con Costa Rica, con Canadá, con Corea del Sur, entre otros, que evidentemente tienen un proceso y ser ratificados por los congresos, pero digamos que esa es la parte donde el país tiene que trabajar en conjunto, y que lo que hace el Ejecutivo no lo borre el Legislativo. Pero en todo caso, abrir mercados sirve para generar más exportaciones, mayor cantidad de divisas. Y luego tienes también, pues bueno, transferencias, donaciones y el financiamiento externo. Entonces, el financiamiento externo, la deuda puede ser buena o mala dependiendo de las condiciones. Nosotros hemos conseguido financiamiento multilateral, que las tasas son bajas, las condiciones son claras y los plazos son amplios. Muy diferente de lo que había antes, que era el crédito caro, con tasas altísimas, a muy corto plazo y con condiciones, por decirlo menos, oscuras. Entonces, creemos que el siguiente gobierno tiene que tomar esta decisión que decíamos hace un momento, si va a querer trabajar en combos multilaterales con el FMI, digamos, de alguna forma los multilaterales trabajan en equipo con el fondo, y cuando sucede esa sinergia, pues los recursos que te pueden dar son mayores, pero eso viene con ciertas indicaciones que el país pues debe de seguir, indicaciones que van todas alineadas a que tengas una economía equilibrada, no es más allá de eso, digamos, ¿no? A veces también hay estos falsos temores de cuáles van a ser las condiciones que te van a imponer. No, pues el que te presta la plata lo que quiere asegurarse es que tú tengas tus cuentas en orden para que le puedas pagar. Lo que no tiene sentido es que le pidas prestado plata a alguien para armar una despilfarra. O sea, eso nadie te va a prestar para eso, y eso hace sentido. Pero hay algo también interesante. Parte de lo que nosotros logramos con el programa, con el fondo, fue tener metas relacionadas al aumento de la cobertura social. La historia larga, corta, antes del programa con el fondo, antes del gobierno de Guillermo Lasso, la cobertura social, es decir, en las familias vulnerables, los estratos más bajos, los deciles más bajos, que tenían cobertura social, o sea, bonos, eran 3 de cada 10 familias vulnerables. Actualmente son 8 de cada 10 familias vulnerables reciben cobertura social. Y eso fue un indicador de haber cumplido, o sea, lo pusimos como un indicador, negociamos eso, y eso de alguna manera te une el concepto de finanzas ordenadas con mayor alivio social. Por eso nosotros todo el tiempo hemos estado hablando de orden fiscal con enfoque social, porque el sentido de ordenar la economía era para poder tener un poquito de espacio y poder pasar esa cantidad de recursos a la gente que más lo necesita. Pablo, en el gobierno del presidente Lasso, ¿puedes tú indicarnos cuánta plata tiene invertido el IES en bonos del Estado, y si esa inversión ha subido o ha bajado a lo largo del gobierno? Sí, mira, lo primero sería decir en números claros cuánta plata se ha transferido en este gobierno a la seguridad social. Y ahí el número son 4.230 millones de dólares en 2 años y contando, porque el número sigue subiendo, pero a la fecha esa es la cantidad de recursos que se ha transferido. Para verlo en perspectiva, no existe un solo gobierno en la historia que en 2 años haya transferido tanta plata. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que de esos 4.230 millones de dólares, alrededor de 1.200 que le pasamos al IES, el IES los agarró y, digamos, fue abonando deudas que tenía el gobierno con ellos, pero eran históricas, de administraciones anteriores, tan atrás como 2011 en adelante, 2011, 2015, 2014, 2016. Entonces, claro, tienes deudas históricas enormes de 2 administraciones que no pagaron, entonces ahora alguien te paga y tú dices, bueno, una parte de lo que me han pagado voy a tapar los huecos hacia atrás. Tiene cierto sentido, pero eso te hace... ¿A cuánto asciende la deuda? Entonces, ¿cuál de todas las deudas vendría a ser la pregunta? Entonces,
si hablamos de lo que ha correspondido a este gobierno, nadie ha pagado más que nosotros, 4.230 millones de dólares. Lo que pasa es que no todo lo han usado para cubrir lo de este gobierno. Han usado una parte, es como que yo te pago a ti y tú la usas para pagar. Finalmente la deuda, el Estado es uno, o sea, no importa Correcto. quién, ¿no es cierto? Correcto. Está bien la diferenciación que haces, pero para efectos de el deudor es el gobierno central, vamos a decirlo así. Así es. Entonces nosotros hemos pagado lo que nos correspondía por un lado y hemos dado un Y poco abonado, más. vamos a decirlo. Y hemos abonado. Entonces, para verlo en perspectiva, aquí está lo que estaba buscando y quería comentar. Por las dos cosas que me preguntas, pero esta aquí primero, ¿no? En el año 2015, ¿cuánta plata le transfirió el gobierno a la Seguridad Social? 56 millones de dólares. En el 2016, 27 millones de dólares. En el 2018, 43 millones de dólares. En el 2019, 41 millones de dólares. Nosotros en el año 2022, 2.400 millones de dólares. En 2 años, 4.230. O sea, no hay punto de comparación. Eso por un lado, ¿no? Luego, si queremos ver los pagos al IE son superiores a los años anteriores, ¿no? Desde el 2015 al 2017, el gobierno pagó 127 millones de dólares. Del 2018, abril del 21, 3.000 millones de dólares. Y en lo que va del 21 al 23, 4.232 millones de dólares. Poco lo que estoy diciendo, agrupado de distintas formas. Entonces, eso un poco te da la claridad de que se están transfiriendo los recursos, por un lado. Por otro lado, tiene que ver la plata que el BIES, que es el Banco de Inversión del IES, invierte en el gobierno, que es parte del programa financiero. No hay nada nuevo que estén invirtiendo ahora que no haya sido parte del plan financiero que fue entregado en marzo a la Asamblea, digamos. No hay absolutamente nada nuevo. Recordemos que lo único que no ha hecho el Ecuador default jamás en su historia es la deuda interna. Porque se ha hecho default hasta la deuda externa, pero nunca se ha hecho default sobre la deuda interna. Entonces, nosotros pagamos todos los intereses que corresponden por los bonos que nos han comprado. Son más de 700 millones de dólares que hemos pagado de intereses este año. Entonces, realmente ahí no hay nada de diferente o de especial. Lo especial es que hemos transferido más recursos que cualquiera de los gobiernos anteriores. Eso sí es verdad. Pablo, ¿te preocupa que a estas alturas no tengas contraparte del gobierno entrante? A ver, yo creo que el gobierno entrante está armando su equipo y ya hay algunas figuras que son de conocimiento público. Eso es positivo para el país. Y también de alguna manera hacer la reflexión de que hoy el éxito del gobierno entrante es el éxito del Ecuador. Entonces nos conviene a todos y yo creo que sobre todo los que andan en la onda política, cada uno tiene que ver cómo puede apoyar a este gobierno. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para generar toda la información, la transparencia, el orden y poder trabajar con quien corresponde en su debido momento. Obviamente los días pasan. Última pregunta, Pablo Arosemena, carrera política. Ya, pues ya de una vez, ya que lancemos todo al asador. Tú sabes que me siento con la satisfacción de, y ustedes los que han estado en el servicio público, para mí es la primera vez, es una satisfacción de poder trabajar por algo más allá, que no sea solamente por ti mismo, por tu familia, por la gente más cercana, sino por gente que tal vez nunca la vas a conocer, pero estás haciendo cosas todos los días por el bienestar de mucha gente. Entonces eso te da una satisfacción, te da un honor. Yo tengo 4 hijos, por verlos a los ojos y decirles, mijito, esta fue una etapa en la vida. Esta etapa en la vida se llamó servir a los demás. Pero claro, esos 4 hijitos pues dicen, ya papi, chévere, pero ahora queremos que vengas a servirnos a nosotros, digamos. Entonces sí tengo bastante sentido de urgencia de retomar mi actividad productiva. Yo soy del sector productivo, para mí esto es un paréntesis, digamos, estaba prestado, por así decirlo, así que miro con ansias poder regresar a mis actividades productivas. No me voy a desentender, me gusta hacer las cosas a finish. Creo, parte de mis principios y valores es la lealtad a los conceptos, a las personas y al país también. Entonces parte de esa lealtad que yo tengo con el país es poder hacer todo lo posible hasta el final para entregar lo mejor a quienes vengan, y así estamos con esa buena predisposición. Muchísimas gracias a Pablo Arosemena, ministro de Finanzas.